estado hablando sobre los 7 espíritus del Señor, que Isaías habla de que los 7 espíritus reposarían sobre la persona de Jesús. Ahora, piense a Jesús caminando en la tierra, para que lo vayamos poniendo de una manera práctica. Piense a Jesús caminando sobre la tierra, pero los 7 espíritus reposando sobre él. Y mientras Jesús camina en la tierra y los 7 espíritus reposan sobre él, sobre el Mesías, Jesús se tiene que enfrentar a diferentes situaciones en la vida. Pero para cada situación que él se tenía que enfrentar en la vida, el Espíritu de Dios que reposaba sobre él se podía expresar con sabiduría e inteligencia. Entonces, en el momento que Jesús necesitaba enfrentar algo, porque él era 100% Dios, pero era 100% hombre, eso es un asunto que tiene un grado de misterio. ¿Cuándo entraba el hombre? ¿Cuándo entraba Dios? Porque cuando Pilato le dice: dime algo para que yo te salve de lo que estás viviendo, Jesús le responde y le dice: mira, estás hablando con el hombre, pero quiero que sepas que también está el Dios que puede llamar una legión de ángeles que vengan en este momento y me libren de aquello que tú crees que tienes poder sobre mí. En otras palabras, no tienes ningún poder sobre mí, porque el poder que tienes se te ha sido dado y te lo ha dado mi Padre. Y si mi Padre te lo quita, ningún poder tiene sobre mí. Por eso es que mi vida yo la pongo, nadie me la quita. Yo la estoy poniendo. Pero cuando nosotros vemos ese Jesús caminando, yo creo que cada vez que él hablaba, él tenía el Espíritu Santo reposando sobre él, y eso lo convertía en una persona que estaba habilitada sobrenaturalmente. Por eso es que Jesús les dice: cuando vayan y lo traigan delante de los reyes y de los gobernantes, no se preocupen por qué van a decir, porque el Espíritu Santo ahí mismo se lo va a revelar. Entonces, lo que le está diciendo Jesús es que el cristiano debe de caminar por la vida entendiendo que habrán momentos que enfrentará cosas que lo trascienden, pero que tiene acceso al Espíritu Santo que te puede traer la revelación que estás necesitando. Entonces ahí hablamos del espíritu de sabiduría. Entonces, cuando yo lo veo, el Espíritu reposaba sobre Jesús, pero hoy el Espíritu Santo mora dentro de mí. Mora dentro de mí, pero el Espíritu Santo que habilitaba en el Antiguo Testamento a hombres para moverse en dimensiones de sabiduría e inteligencia, es el mismo Espíritu Santo que está hoy aquí. Y para mí es extraordinario saber que en medio de todo lo que pueda venir mañana, hay un Espíritu Santo que mora en mí, que es dueño de la sabiduría, y que esa sabiduría es accesible a mí. Entonces uno piensa en la sabiduría de Dios, que es conocer las cosas desde la esencia de Dios. Pero inteligente es aquel que cuando se le revela la sabiduría y sabe escoger desde la esencia entre sacar lo bueno de lo malo y quedarse con lo bueno. O sea que usted puede ser sabio y no inteligente. Salomón fue sabio, pero a Salomón no solamente se le dio espíritu de sabiduría, también Salomón tenía espíritu de inteligencia, pero la inteligencia la perdió. En otras palabras, no vamos a creer que todo lo hace Dios. ¿Por qué la perdió? Porque Salomón termina apartándose de Dios. Salomón termina tan mal, hermanos, que habiendo visto la sabiduría de Dios, habiendo hablado con Dios, cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieras, termina donde una adivina. Explíqueme cómo es posible que un hombre
que tiene acceso a la sabiduría de Dios, que tuvo encuentros con Dios, termina consultando una divina. Perdió. O sea, su sabiduría no tuvo un buen final, porque siempre estará ahí la intervención humana. Él tendrá que tomar la decisión. Nunca Dios nos va a quitar el libre albedrío. Entonces nosotros miramos, dice sabiduría e inteligencia, pero dice consejo. Pablo dice, yo no les he rehusado todo el consejo de la palabra de Dios. O sea, hay que aprender a poner todo el consejo de la palabra de Dios junto. De ahí es donde se desatan muchas falsas enseñanzas, porque tomamos algo y lo queremos volver el todo, cuando en realidad hay todo un consejo que es congruente, no se contradice. Pero nosotros vemos en Hechos como cuando ellos están hablando, dice, por el consejo divino, porque el consejo no es una sugerencia, el consejo es la palabra de Dios que tiene un lugar de legalidad. O sea, Dios está diciendo, esto es así y no hay forma de que no sea así. Si Dios dice, te bendeciré si haces esto, tenga la plena seguridad de que Dios te bendecirá. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio 28, dice todas estas bendiciones, y hay una lista de bendiciones como de 22 versículos extraordinaria. Usted léala en un momento. Dice, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso es poderoso, porque lo que está diciendo es, cuando tú entiendes todo el consejo de Dios, que no es opcional, y vives por el consejo de Dios, entonces Dios va a desatar un poder sobrenatural por causa de su palabra, para que todas las bendiciones vengan sobre ti y te alcancen. Y ahí se cumple lo que habla en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino, que es gobierno de Dios, y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando nosotros hablábamos sobre preparar el cierre de este día, yo lo que podía ver y decía, Dios puede traer un espíritu de conocimiento de Dios y temor de Dios sobre ti hoy, pero yo veo que eso es algo que tiene que estar en todo creyente, y veo un proceso que no necesariamente es un proceso que debe de cumplirse como un proceso, porque como te acabo de decir, el Señor puede venir hoy con un consejo que desate su poder hoy. Pero cuando yo veo espíritu de sabiduría e inteligencia, analizando mi vida, yo decía, así comenzó. ¿Por qué? Porque la sabiduría comenzó en aquel momento que el Espíritu Santo redarguyó nuestro corazón y nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios. Entonces, cuando necesitamos de Dios, comenzamos a buscar a Dios y buscar su sabiduría. Y cuando la sabiduría de Dios comienza a ser revelada a nuestra vida, entonces el Señor comienza a separar lo bueno de lo malo. Por eso es que en Deuteronomio 28 decimos, si hicieres esto que es bueno, te bendeciré; si hicieres esto que es malo, te maldeciré. Entonces la sabiduría viene cuando el ser humano comienza a darse cuenta que hay cosas que son buenas y son malas desde la esencia de Dios. La inteligencia está en que yo me coloque del lado de la sabiduría de Dios, de tal forma que llame a lo malo, malo; a lo bueno, bueno. Y mi inteligencia, por causa de la sabiduría de Dios, el espíritu de inteligencia, por causa de la sabiduría de Dios, me lleve a escoger lo bueno. Entonces cojo lo bueno. Cuando comienzo a coger lo bueno, comienzo a conocer los consejos de la palabra de Dios, y eso comienza a desatar el poder de Dios en mi vida, de tal manera que las bendiciones, el poder, no solo para hacer el consejo de Dios, sino para atraer
la recompensa comienza a venir. Y cuando todo eso comienza a ocurrir, entonces uno comienza a conocer a Dios. Y comienza a introducirse a conocer a Dios de tal manera que llega a establecerse el temor de Dios. Y el temor de Dios te lleva por la senda correcta. Entonces hoy, después de 18 años que he caminado por ese proceso de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, hoy yo digo, hoy sí tengo temor de Dios, no como lo tenía antes. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. En otras palabras, todo lo que Dios quiere revelarte de Él, toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el conocimiento, todo su poder, todo su consejo, es para establecerte en el temor de Dios. Te establece. Entonces, cuando se establece, se cierra un ciclo. Pero eso no quiere decir que el Señor nos siga dando nuevas porciones de sabiduría, nuevas porciones de inteligencia, nuevas porciones de consejo, nuevas porciones de poder, nuevas porciones de conocimiento de Dios, nuevas porciones de temor. Y cuando entras ahí, estás en una dimensión sobrenatural, porque ya no razonás, no pensás, no actuás, no dependés de nada que no sea Dios. Y entonces se vuelve una vida ilimitada, donde el Espíritu Santo opera en nuestra vida como lo hizo en Cristo. Como vimos a Cristo caminar en dependencia total del Padre y ver las manifestaciones del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, del conocimiento de Dios. Porque dice, revélanos al Padre, le preguntaron, muéstranos al Padre. Y dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. En otras palabras, yo soy el reflejo del Padre, y soy el reflejo del Padre porque he estado con el Padre. Entonces, ¿quién conocía a Dios? Jesús. ¿Quién era el del temor de Dios? Jesús. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está diciendo? No soy yo el que decide, eres tú. Yo quiero hacer lo que te complace a ti. Eso es temor de Dios. Entonces, cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de reverencia, de honra, de respeto. Entonces, en realidad, alguien que no tiene temor de Dios no tiene reverencia a Dios, no tiene respeto a Dios, no tiene honra a Dios. ¿Y a qué es lo que no tiene honra? No tiene honra la sabiduría de Dios porque cree que sabe más. No tiene honra la inteligencia de Dios porque Él sabe más. No tiene honra el consejo de Dios porque Él sabe más. No tiene honra al poder de Dios porque Él puede más. No tiene honra a conocer a Dios porque cree que lo conoce y se creó a un Dios a su medida. Y hay gente que tiene un Dios creado a su medida, que no tiene un espíritu de conocimiento de Dios, sino es un espíritu de ellos mismos que está creando a un Dios acorde a lo que a ellos les conviene. Entonces no hay temor de Dios. Esta enseñanza trae un gran valor a nuestra vida, porque yo puedo ver cómo el Señor nos lleva a una transición. Fuera de los 7 espíritus de Dios, nosotros nos vamos a mover meramente en lo que nuestros sentidos naturales nos permitan, en lo que nosotros podamos ver, en lo que nosotros podamos entender. Pero cuando nosotros hacemos la transición a todo un ámbito espiritual, a todo un ámbito del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a dar cuenta que esa habilitación es como un acceso a las cosas que en lo natural no podemos, pero que sí la podemos manifestar desde el Espíritu Santo. Entonces, cuando el pastor hablaba, uno de los 7 espíritus que creo que arma mucho todo esto, tiene que ver con el temor de Dios. Porque el temor de Dios es lo que nos va a sostener, es la base. Pero el temor de Dios viene produciéndose desde un resultado que nace en el conocimiento de Dios, que nace en esos procesos de vida donde nosotros vamos conociendo más profundamente al Señor, vamos recibiendo más su consejo. El espíritu de consejo no tiene que ver con algo que viene de parte de Dios como algo opcional, sino como algo que se establece en nuestra vida, pero que nos vamos a dar cuenta que en el ámbito espiritual
es lo que verdaderamente nos va a sostener. Entonces, ver cada uno de estos 7 espíritus es un acceso a nuestra vida que nos hace persona que vamos a poder enfrentar las circunstancias más allá de lo que se pudiera presentar, pero que nos da un acceso a Dios. Jesús, la Biblia dice que Jesús tenía el poder, estaba ungido con poder, y desde esa perspectiva hacía los bienes que hacía. Ahora, para mí el viaje que empezamos con este mensaje ha puesto en mí un nivel de entendimiento mayor sobre todo lo que tiene que ver con la vida del Espíritu Santo en mí o en mi relación con el Espíritu Santo. Y el pastor estaba fluyendo y dijo los 7 espíritus de Dios de una manera tan práctica y tan clara que solamente si el Espíritu Santo lo está guiando lo puede hacer. Porque cuando uno empieza a estudiar por acá se da cuenta que hay un montón de temas y un montón de ventanas, pero el Señor lo está trayendo a una practicidad impresionante. Y dentro de lo que estábamos estudiando, estudiamos sobre el espíritu de poder y de consejo. Y estudiamos la historia de Naamán en Segunda de Reyes 5 y veíamos cómo el consejo de Dios cambió la vida de Naamán. Y Naamán es un personaje en la Biblia que tiene características muy parecidas a nosotros cuando no tenemos un desarrollo maduro en el Señor. Y en primer lugar, Naamán, al ser un general, al ser un hombre con autoridad, con victorias, al ser usado de una forma grande y poderosa y tener éxito, tenía un corazón duro y creía mucho en su capacidad y en su fuerza personal. Pero llegó un momento que Dios permite y se acerca a través del consejo de Dios a la vida de Naamán, y Naamán no recibe bien el consejo. Dios usó al profeta Eliseo y el objetivo era que Naamán pudiera ver el consejo de Dios como una prioridad, pero él tenía que ser humilde para eso. Y sin embargo, la dirección correcta de Dios, que es el consejo del Señor, el cual tiene que ver con su voluntad, que si entendemos que viene de un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipotente, la pregunta es: ¿cómo es posible contradecir el consejo del Señor? Pero Naamán no conocía al Señor. Estaba viviendo un momento clave en su vida donde él necesitaba una sanidad porque era leproso, necesitaba un poder más allá de su fuerza para poder cambiar la situación de su vida, y él no podía, ni su rey podía, ni sus capacidades podían, pero el consejo del Señor sí podía. Y en un momento se le dio una dirección exacta. Te vas a zambullir en el río Jordán 7 veces. No 5, no 6, no 8, sino 7. No en otro río, sino en el río Jordán. Y él refutó por un momento, pero después lo hizo exactamente. Y una vez que obedeció el consejo, desató el poder. Y vino sobre él el poder de sanidad, y lo que antes era un cuerpo lleno de lepra, ahora era como la piel de un niño. La obediencia al consejo de Dios traerá la manifestación del poder. Ese poder que hablaba el pastor Arsenio, más allá de nuestra fuerza, pero es un poder que tiene propósito, que tiene por objetivo llevarnos y alinearnos a los designios divinos. Por eso el consejo de Dios es un dictamen, es una dirección divina que proviene de un Dios eterno que conoce la eternidad, conoce los tiempos y sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces el consejo de Jehová siempre prevalecerá sobre cualquier maquinación nuestra. Y en este ejemplo vemos cómo un hombre que ya no podía y que en medio de su incapacidad de entender, por un momento obedeció el consejo de Dios y su vida cambió. Amén. Yo quisiera apuntalar los aspectos que señalaba el pastor Vladimir, y es que además del poder que se desata con la sanidad de Naamán, también hay un poder que se desata convirtiéndolo a él, con una revelación del Dios viviente. Y se ve al final de esta historia, de este pasaje, donde él le dice a
al profeta, le dice que él va a reconocer a Jehová como su único Dios. Y en todos nosotros hay un Naamán. Pienso yo que hay un Naamán. Esa es la parte práctica. Hay un Naamán. Puede haber orgullo, puede haber religiosidad, puede haber cualquier cosa. Y es bueno, como decía el pastor cuando estaba orando, que el Espíritu Santo nos ha convocado. Yo sentí fuerte eso de la convocatoria. Y es una convocatoria a revisarnos. Así como Naamán tenía situaciones que resolver, todos nosotros en este nuevo tiempo, en esta nueva convocatoria donde el Señor viene con nuevas bases, con nuevas condiciones para que nosotros podamos cumplirlas, es importante la revisión de lo que nosotros en lo que nosotros hemos sido rebeldes, porque todos hemos recibido consejo. Y la gran batalla, pienso yo que la gran batalla de todo ser humano está en nuestra mente. En Primera de Reyes 3:3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Eso significa que Salomón era un hombre que tenía amor a Dios, que se lo había legado su padre David. Pero ¿qué pasó? Su mente no entendió todos los beneficios y todo lo que le dio el Señor, y se desvió y terminó en lo que todos sabemos. Se desvió del Señor, adoró a dioses que no eran Jehová. Y es por ello que como cosa práctica nosotros debemos de hacer una revisión interna de lo que está pasando en nuestra vida. Amén. Así es, y lo primero que nosotros debemos entender o tomar en cuenta es la necesidad urgente en nuestra vida, día a día, de esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Nosotros hemos escuchado esta frase de esta necesidad que debe ser día a día en nosotros, pero la practicidad de esta frase se tiene que poner en práctica en nuestra vida, en todo, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, y hacerlo de tal manera que sea espiritual, con entendimiento espiritual. Esa comunión íntima por la cual nosotros debemos todo el tiempo vivir es una comunión que Jesús nos modeló cuando estaba aquí en la tierra. Jesús modeló la necesidad de vivir en cuando sanaba personas, cuando enseñaba la palabra, cuando daba un consejo, cuando tenía misericordia sobre los que tenían necesidad. Jesús es nuestro modelo aquí en la tierra de la necesidad urgente en nuestra vida de tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Pero no debe generar en nosotros religiosidad y carga, porque entonces no vamos a ver la bendición de la esencia de tener al Espíritu Santo y tener el provecho en nuestra vida de todas sus manifestaciones poniéndose por obra en nuestra vida. Entonces nosotros miramos aquí, para concluir en este tiempo, esta serie, la importancia del Espíritu Santo y la forma en que opera en cada uno de los espíritus, de los 7 espíritus. Entonces nosotros miramos a Naamán, y miramos a Naamán, un hombre que no conoce del Señor. Miramos a un hombre que tenía una condición, como bien lo mencionaban anterior, física, de lepra, que era externa y se carcomía toda su piel, iba en deterioro. Pero el Espíritu Santo operó en él a través de Eliseo en consejo y poder, como bien decíamos, no solo en una condición externa, sino que se fue más allá, porque el consejo no solo va a darte un beneficio del que vos estás viendo. El consejo va a darte un beneficio más allá de lo que vos querés, porque el Espíritu Santo dice que nos bendice de manera abundante. No solo sanó su lepra, sino fue allá, más allá, sanó su orgullo. Y la sanidad que nos habla aquí en
en Segunda de Reyes capítulo 5, dice que la piel se la volvió como la de un niño. El Señor nos sorprende cuando opera en poder en nuestra vida, más allá de lo que pedimos y entendemos. Entonces vemos nosotros aquí a Naamán que él dice: ¿por qué no me voy a zambullir mejor a Afar o al otro río que es Habana? Esos ríos eran ríos limpios, eran ríos claros. Entonces Naamán, en la condición de general del ejército, rozándose con personas de alto rango, él esperaba que Eliseo viniese y lo recibiese de la misma forma, pero Eliseo no lo llega a recibir. Eliseo manda a un sirviente de él y le dice: vaya que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y el río Jordán, al contrario de los otros 2 ríos que mencioné, era un río, dice, lodoso. ¿Cómo reaccionamos al consejo? Porque Naamán dice se enojó. Y para mí eso es muy relevante, porque creo que a todos nos ha pasado. Cuando hablamos de espíritu de consejo, es cuando el Señor quiere venir a darte su dictamen legal de la forma en que se tiene que manejar algo. Entonces, por eso es que digo que todos tenemos acceso a esto, pero cómo respondemos es lo que va a definir si nosotros vamos creciendo en ese mover de esas expresiones del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que un cristiano puede tener un grado 5 de sabiduría y otro tener un grado 7. Si se pudiera medir, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia es que el de 7 ha venido poniendo en práctica a través del espíritu de inteligencia el escoger lo bueno. Entonces, cuando vos vas haciendo eso, se va incrementando la unción, se va incrementando el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que contristamos al Espíritu Santo, que apagamos al Espíritu Santo, que enojamos al Espíritu Santo. Entonces, imagínese a un Espíritu Santo queriendo traer sabiduría y uno rechazándola porque termina haciendo lo que uno quiere. El Espíritu Santo quiere traer inteligencia, pero uno termina operando como uno quiere. El Espíritu Santo quiere traer consejo, pero tú sigues aferrándote a tus fortalezas mentales, ¿verdad? Tú sigues, el Señor quiere llevarte a que le conozcas, pero tú sigues haciéndote un Dios a la medida. ¿Recuerdan que se hicieron un becerro en Egipto? Se hicieron un Dios a la medida de lo que ellos querían. ¿Recuerdan a Pablo cuando les predica al Dios desconocido? Que llega y encuentra un altar al Dios desconocido. Ese altar había sido dejado al Dios desconocido para que cada quien tomara a ese Dios como el Dios que quería. O sea, por eso es que Pablo le dice: yo les vengo a predicar al Dios que ustedes no conocen. En otras palabras, ustedes se hacen un Dios a su medida, pero yo les quiero predicar, yo les quiero hablar. Dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, dice en Hechos capítulo 17, en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, y a quien yo os anuncio. O sea, está hablando de una adoración a un Dios desconocido. Entonces, imagínate que el Señor te dé sabiduría, te dé inteligencia, te dé consejo y se quiere revelar a ti, pero tú sigues aferrado a tu forma de pensar. Entonces, por eso es que Naamán es un buen ejemplo, porque Naamán dice: se enojó. ¿Por qué se enojó? O sea, ¿cuántas veces tú te has enojado por un mensaje que se ha predicado? Eso es muy común. O sea, hay personas que yo no los conozco que están enojados conmigo por lo que yo predico, y porque lo que yo predico no les agrada, no les gusta, no se adapta a lo que les conviene. Pero lo que usted debería de preguntarse no es que si lo que yo digo te gusta o no. Lo que deberías de cerciorarte es que si lo que yo digo está revelado en las Escrituras. Porque si está revelado en las Escrituras, tú no te estás enojando conmigo, tú te estás enojando con el Señor. Y aquello que el Señor está soltando para tu bendición, para tu orden,
para tu prosperidad, para tu avance, para tu desarrollo, lo estás rechazando. Entonces pensá en un Naamán. Es un hombre poderoso, el Bill Gates de hoy, el Zuckerberg de hoy, que tiene todo, pero tiene una lepra. O sea, la lepra representa aquello que no podés resolver vos, porque si lo resolvieras vos, no vendrías a Dios. Y todos venimos a Dios porque teníamos algo que no hemos podido resolver. Y hay gente que me está viendo en este momento, que está viendo no porque quieran ser cristianos, sino porque hay un asunto que no pueden resolver y eso los está abriendo. Que fue lo que le pasó a Naamán. O sea, Naamán tiene una lepra, un asunto que no puede resolver. ¿Qué general iba a escuchar a una sierva, a una esclava, a una empleada? A alguien que la vida de ella estaba en sus manos. La razón por qué le escuche es porque está desesperado. Ahora, el problema es que en medio de la desesperación busques sabiduría, busques inteligencia, busques consejo, busques conocer a Dios, y cuando Dios se te revela, te enojes porque no te dice lo que querés. Entonces lo que estás haciendo es deteniendo. Y eso nos va a ocurrir a nosotros los cristianos. Hay cosas que las ponemos en práctica y hay cosas que las rechazamos, las dejamos ahí como detenidas por un tiempo. ¿Y qué es lo que hace eso? Detiene el avance. Entonces vos vas a ver algunos que son más sabios, más prósperos, más inteligentes, que tienen una dimensión de poder que se manifiesta mayor, pero todo tiene que ver cómo el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando se expresa, le demos la libertad. Así es, esto me llevaba a reflexionar. Dios nos lo dio como un regalo, pero es poder. Tenemos el poder de decidir qué hacer ante la sabiduría, ante el consejo, ante la inteligencia. Tenemos que decidir si nos vamos por lo bueno o nos vamos por lo malo. Entonces, qué maravilloso es que usemos ese poder para decidir y escoger la voluntad de Dios. Es allí que decía el pastor, viene una unción sobre ese creyente y crece en esa unción. Te coloca en ámbitos espirituales nunca imaginados cuando nosotros usamos ese poder para decidir por la voluntad de Dios. Y ahí te vas a ver moviéndote en unos niveles de sabiduría como nunca lo habías experimentado en tu vida. Así es, por lo tanto nosotros vamos a terminar concluyendo este tiempo, entender con cuál personaje nos identificamos, Naamán, Salomón, o simplemente nosotros nos identificamos como David. Hay tres personalidades en las que se operó el Espíritu Santo y operó trayendo el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Entonces, ¿con cuál nosotros nos vamos a identificar? Porque Naamán era una persona que no conocía del Señor. Salomón es una persona que vio toda su vida a la relación íntima que tenía David, su padre. Pero algo pasó y se desvió. Pero David, ninguno de ellos eran perfectos, pero sí reconocían la necesidad de la obra del Espíritu Santo en su vida, de la dependencia. Algunos dejaron su vida atrás como Naamán y siguieron al Señor. Otros como Salomón empezaron una vida poderosa siguiendo al Señor, pero se desviaron en su camino. David cometió errores, todos lo sabemos, pecados. Sin embargo, algo que reconocía David era la necesidad, la dependencia de vivir una vida con el Espíritu Santo. Y él dijo, lo único que dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía en el nombre de Jesús que en él encontraría cada una de sus necesidades. Así es que hoy quiero orar contigo. Quiero que juntos digamos al Señor la necesidad y el reconocimiento que dependemos de ti, Espíritu Santo, que te necesitamos. Necesitamos no una vida que comience y termine mal, Señor. Necesitamos permanecer firmes hasta el final. Necesitamos poder ser personas sensibles a tu Espíritu, entender la conveniencia y la practicidad del Espíritu en nuestra vida
Yo oro en el nombre de Jesús con un corazón ferviente, como lo hacía David, y reconociendo que no somos perfectos, porque el Señor sabe cuál es tu debilidad, pero en el nombre de Jesús Él se perfeccionará en tu debilidad y empezará un nuevo tiempo. La iglesia, las personas que le buscan de Cristo, hay una nueva etapa para nuestras vidas, y es una relación íntima con el Espíritu Santo, con revelación, con intercesión, con adoración y entendimiento de la palabra. Oro para que espíritu de sabiduría sea sobre tu vida en el nombre de Jesús.